Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. Un hecho que se repite en la frontera entre Colombia y Venezuela. Una persona ha muerto y 3 han resultado heridas en un nuevo tiroteo registrado en una de las trochas o pasos irregulares en la línea limítrofe. Todo ocurrió en la zona denominada La Isla. Está ubicada en las cercanías del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña. Las autoridades sospechan que el enfrentamiento se produjo entre bandas que buscan mantener el control del contrabando. Estas personas son agredidas por colectivos y por milicias que se disputan el control territorial con bandas delincuenciales como es la línea y la frontera. En cuanto nos enteramos de la situación, se rescatan a las 3 personas heridas, se está generando la inspección al cadáver en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal del vecino país. Está con nosotros a esta hora Mauricio Franco, él es secretario de Seguridad Ciudadana y alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta. Señor Franco, bienvenido, buena tarde. Bueno, muy buenas tardes a ustedes. Aquí estamos a su disposición. ¿Se está tornando frecuente esta circunstancia, estos tiroteos en estos espacios entre Venezuela y Colombia? Sí, lamentablemente esto ha vuelto a suceder en los últimos días. Ya en la última semana hemos tenido 3 sucesos que se han presentado y esto es muy lamentable toda vez que allí mismo, por esas mismas partes, por esas mismas trochas, digámoslo así, se presenta el paso de personas normales que nada tienen que ver con el comercio de contrabando ni con el comercio de mercancías ilícitas. ¿Qué hay detrás de todo esto, señor Franco, detrás de estos tiroteos para una mejor comprensión de nuestra teleaudiencia? Bueno, lamentablemente esto es de años atrás, el manejo de todos estos pasos ilegales o trochas que han sido utilizados por bandas delincuenciales para todo lo que es el paso de combustibles ilegales, productos cárnicos, mercancía ilegal, y esto se ha tomado todo lo largo de la frontera. A lo largo de la frontera existen más de 60 pasos ilegales en el solo departamento norte de Santander. Entonces, esto es muy lamentable porque allí mismo, cuando se producen los cierres de frontera, las personas se ven obligadas a acudir a estos pasos irregulares o a estas trochas con el propósito de entrar a solicitar asistencia médica, de entrar a veces los niños a los colegios, como ya se presentó hace poco más de un mes. Afortunadamente ahora el paso por los puentes está más o menos regular y las personas están pasando por los puentes, pero el problema y la problemática de estas trochas es esa, es lo que tiene allí de presencia de bandas que trabajan con la ilegalidad tanto de un lado como del otro de la frontera. Justo le iba a preguntar eso, señor Franco. ¿Estas bandas son venezolanas, colombianas, de ambas nacionalidades? Mire, son bandas de ambas nacionalidades, son bandas mixtas. Aquí se pueden encontrar los famosos, los llamados botecauchos, se puede encontrar parte de lo que llaman ahora los colectivos, las milicias, bandas como la de La Línea, que en la parte colombiana el año pasado fue bastante golpeada esta estructura por las autoridades colombianas. Inclusive hace pocos días se dio el traslado de muchas de estas personas a cárceles del interior del país con el propósito de que dejaran de delinquir desde aquí mismo.
Ahora, como secretario de Seguridad, señor Franco, ¿qué puede hacerse? Esto, usted lo ha dicho, es una actividad que conocemos hace muchos años atrás y es bastante complicado de manejar la situación. Es muy complicado, por tanto, no es posible encontrar una colaboración de parte del vecino país, del gobierno del vecino país. Si los dos países operaran de una forma coordinada, ellos iban a tener o van a tener un cerco, porque ni las autoridades colombianas ni las venezolanas lo permitirían. Pero por la misma situación de las relaciones hoy no es nada fácil obtener esa cooperación y de esta manera no ha sido fácil poder enfrentar estos grupos delincuenciales que, como le manifestaba, se encuentran a lo largo no solo del departamento norte de Santander, sino a lo largo de todo lo que es la frontera en nuestro país, pero muy especialmente aquí a lo largo de lo que corresponde a norte de Santander y sobre todo el área metropolitana de Cúcuta, donde todo este paso de combustibles, de productos cárnicos y de todos los productos que se puedan manejar de manera ilegal de un lado a otro, son ocupadas por estas bandas delincuenciales. Y ya que estamos conversando, señor Franco, hablemos un poco del flujo migratorio de venezolanos y digamos, su volumen se ha incrementado, ha disminuido. ¿Cómo está comportándose? No, se viene manejando de la misma manera. Nosotros tenemos más o menos cotidianamente el mismo flujo migratorio que nomás por el puente Simón Bolívar oscila entre las 35.000 personas que cruzan diariamente, por el Francisco de Paula Santander más o menos unas 8.000 a 10.000 personas y por el puente La Unión aproximadamente unas 5.000 personas. De esta manera nosotros diariamente tenemos este flujo bajó un poco inmediatamente después de los días del concierto, pero después fue adquiriendo la normalidad de nuevo y como se pudo observar en los primeros días después del concierto que la frontera fue cerrada y los puentes fueron cerrados, entonces allí mismo lo que vimos fue un incremento del paso de personas por los pasos ilegales o llamados trochas, situación que nos pone más en peligro la vida de estas personas, toda vez que por allí mismo también transitan los grupos ilegales. Quiero agradecer a Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana, alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Gracias por estos minutos en NTN 24. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y si de frontera hablamos, también en el departamento colombiano de norte de Santander se ha registrado una nueva incursión de la Guardia venezolana. Al parecer, 40 uniformados ingresaron a la vereda La Chinita, en la zona rural de Cúcuta. Aparentemente, patrullaban el sector. La Cancillería colombiana ha calificado el hecho como provocador. La incursión de militares venezolanos se registró el lunes 6 de mayo a las 3 de la tarde en el sector El Hueco, vereda La Chinita, zona rural de Cúcuta. Según información de habitantes del sector, alrededor de 40 uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron de manera ilegal a territorio colombiano por cerca de 20 minutos. Pues nosotros en la inteligencia hemos evaluado algunas hipótesis, están siendo analizadas y en el momento que tengamos alguna información seguramente la daremos a conocer. Al conocer del hecho, integrantes de la Brigada 30 de la Segunda División del Ejército enviaron un helicóptero y tanques para tareas de control. Nuestras tropas siempre están desplegadas en una actitud defensiva, en una actitud disuasiva. En un comunicado, la Cancillería colombiana calificó el hecho de provocador por parte del régimen de Nicolás Maduro que afecta a las comunidades de la zona de la frontera. 5:14 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la reacción del periódico digital OK,
Diario, ante la decisión del régimen venezolano de expulsar al periodista Joan Guirado, quien se encontraba cubriendo la actividad que se desarrollaba ayer en la Asamblea Nacional. Este medio de comunicación no descarta que lo sucedido sea una consecuencia de las investigaciones que han adelantado sobre la presunta financiación del partido español Podemos con dinero del régimen venezolano. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Desde Madrid, OK Diario asegura que la expulsión de su periodista desde Venezuela demuestra que este medio de comunicación digital es incómodo para el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto porque OK Diario lleva varios meses investigando la supuesta financiación que hizo en su momento el presidente venezolano Hugo Chávez a varios miembros de lo que hoy es el partido político Podemos. Desde Madrid, el periódico digital OK Diario reaccionó ante la expulsión de su periodista de territorio venezolano. Joan Guirado viajó días atrás a Caracas para seguir el desarrollo del operativo Libertad, impulsado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Desde su periódico aseguran que Joan sentía que lo estaban siguiendo. Los últimos días, los 2 últimos días y las últimas horas de ayer, él se notaba ya perseguido, vigilado. Y se desencadenó muy rápido. Cuando él me manda la crónica, me dice me voy a esconder, y es lo último que supimos de él hasta 4 o 5 horas después, cuando ya esta persona nos comunica que había sido retenido por el SEBIN. El jefe de redacción de OK Diario no descarta que esta expulsión pueda ser una consecuencia del trabajo periodístico que realiza este medio de comunicación desde hace varios meses en relación a la supuesta financiación que habría dado el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a políticos españoles que luego formaron el partido Podemos. Nos hemos sentido muy cerca de Venezuela, del pueblo venezolano, de su lucha por la libertad, y es verdad que nosotros hemos sido un periódico que ha investigado mucho las relaciones y los vínculos del partido Podemos con el régimen chavista, desde Maduro y desde antes de Maduro con Chávez, ¿no? Y bueno, pues eso es verdad que a nosotros allí se nos mira con otros ojos. Nosotros hemos sacado informaciones de allí que perjudican al régimen, que perjudican a Podemos, y es evidente que no somos amigos. Hechos como este confirmarían los datos difundidos por la ONG Reporteros Sin Fronteras, en donde se demuestra que Venezuela ha caído en el ranking mundial de la libertad de prensa, pasando de la posición 143 en el 2018 a la 148 de 180 en el año 2019. Televidentes de la tarde, y se espera que Joan Guirado, el periodista de OK Diario, esté en las próximas horas aquí en España. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la tensión mundial ante la decisión de Irán de no continuar cumpliendo con parte del acuerdo nuclear firmado en el 2015. El régimen de Teherán aseguró que reducirá sus obligaciones, entre ellas la de no poner límite al nivel de enriquecimiento de uranio, mientras Rusia señala a Estados Unidos de crear un escenario complejo al retirarse del pacto del año pasado. Desde Europa aseguran querer mantener en pie el acuerdo para que Irán no pueda obtener una bomba nuclear. Sin embargo, algunos voceros europeos han sugerido imponer nuevas sanciones. Washington pide a Europa no caer en el chantaje de Irán. Es noticia la petición de la Fiscalía peruana de una condena de 20 años para el expresidente Ollanta Humala, señalado de presunto lavado de activos. El ente acusador ha informado sobre la posibilidad de solicitar prisión preventiva para el exmandatario y también para su esposa Nadine Heredia. En cuanto a la exprimera dama, el Ministerio Público solicitó una pena mayor en caso de ser hallada culpable. Heredia enfrenta 3 acusaciones por hechos punibles, lo que podría llevarla a la cárcel por 26 años y 6 meses. Es noticia el decreto firmado esta mañana por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el que flexibilizó las reglas para la posesión, el porte y la comercialización de armas para tiradores deportivos, cazadores y coleccionistas. Esta medida se extenderá también a políticos elegidos para algún cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, abogados, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores. La medida modifica la ley en la materia, sancionada en el año 2003 y que declaraba exclusivo el uso de armas para la Fuerza Armada y la policía. En el acto de oficialización, los representantes celebraron poniendo sus manos
como si estuvieran disparando. Es noticia la primera comparecencia ante la prensa del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle. Archie Harrison Mountbatten Windsor es el nombre del primogénito de la pareja, quien nació hace 2 días y pesó 3,3 kilos. El niño es el octavo bisnieto de la reina Isabel II. La monarca, de 93 años, junto a su esposo, el duque de Edimburgo, ya han conocido al nuevo miembro de la familia real. El momento más esperado tras conocerse la noticia del nacimiento del primogénito de los duques de Sussex llegó. 2 días después de su nacimiento, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle presentaron este miércoles a su hijo. A pocas horas de realizarse la primera sesión de fotos oficial de la pareja con su bebé, anunciaron a través de sus redes sociales el nombre del niño. El duque y la duquesa de Sussex se complacen en anunciar que han llamado a su primer hijo Archie Harrison Mountbatten Windsor. Esta tarde, Su Alteza Real presentó a Su Majestad la Reina a su octavo bisnieto en el castillo de Windsor. Desde su recién estrenada residencia de Frogmore Cottage, los dichosos padres hablaron con orgullo del nuevo integrante de la realeza británica. Es mágico, es muy maravilloso y tengo a los 2 mejores chicos en el mundo, entonces estoy muy contenta. Sí, ya ha sido un sueño, han sido unos días muy especiales. El bebé ha cambiado tanto en 2 semanas que básicamente estamos monitoreando cómo será el proceso durante este mes. Pero parece que cambia con cada día, entonces quién sabe. Archie Harrison Mountbatten Windsor es el octavo bisnieto de la reina Isabel II, el séptimo en la línea de sucesión al trono y el primer mestizo que nace en el seno de la familia real. Justamente este último tema ha despertado un sinfín de comentarios racistas, críticas y especulaciones desde que se conociera el compromiso del príncipe Harry con Meghan Markle, de ascendencia afroamericana. Para algunos expertos en la realeza, esta unión y la incorporación de ese gen afroamericano son un signo de progreso y de fortalecimiento de la corona ante el mundo, en especial porque es la primera vez que una mezcla de razas se produce dentro de la Casa Real. Hasta el momento, el primogénito de los duques de Sussex no ostentará el título de príncipe, a menos que la reina decida lo contrario. El título que posiblemente se le otorgará es el de conde de Dumbarton, si sus padres lo desean. Seguimos con el programa cuando son las 4:30, hora Quito, en Ecuador. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Rusia para conversar, para hablar sobre la crisis en Venezuela. Será el 13 y el 14 de mayo. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que el fin de semana pasado recibió en Moscú al canciller del régimen de Maduro, a Jorge Arreaza. Pompeo se reunirá con su par ruso, Sergei Lavrov, con el que ya compartió algunas palabras, recordemos, el lunes pasado, en la cumbre del Consejo Ártico en Finlandia. Desde el Reino Unido, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lanzó fuertes críticas a los gobiernos que aún apoyan al régimen de Maduro. Es vergonzoso ver a líderes, no solo en el Reino Unido, sino en los Estados Unidos también, que continúan apoyando al asesino dictador, Maduro. Y no es el mejor interés de nuestro país que esos líderes que aseguran defender el nombre del pueblo venezolano, que a través de un mecanismo constitucional han designado a Juan Guaidó como el presidente interino, quien es el líder debidamente elegido allí. Y Maduro, que está con el tiempo contado, ve a líderes estadounidenses o líderes de este país que continúan proveyendo apoyo al régimen que ha ocasionado tanta devastación y destrucción. Quiero saludar a esta hora a John Piechowski, él es subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Señor Piechowski, el secretario Pompeo ha anunciado este viaje a Rusia para reunirse con su par Lavrov. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Bueno, pues el secretario Pompeo celebra de vez en cuando llamadas y reuniones con el ministro Lavrov porque las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia tienen que ver con tiene una envergadura muy amplia. Yo creo que sí hablaremos sobre el tema de Venezuela. Hemos hablado muy claramente que Rusia no ha contribuido a la restauración de la democracia en el país,
y por lo tanto yo creo que el secretario Pompeo lo va a reiterar. Pero es importante reconocer que la democracia en Venezuela, la restauración de la democracia allí, es un asunto que realmente estamos ayudando al pueblo venezolano a conseguir, y queremos que todos los actores en el mundo contribuyan a ese mismo fin. ¿Cree usted que es posible una negociación entre Estados Unidos y Rusia, un acuerdo para afrontar el problema, el tema Venezuela, de alguna manera conjunta? Bueno, la diplomacia se trata de comunicarse y de expresar la perspectiva de un país. Y lo hemos hecho muy a menudo con los rusos. Vamos a seguir transmitiendo nuestras posiciones, pero yo creo que lo que queremos ver al fin y al cabo son acciones concretas que contribuyan a la restauración de la democracia en Venezuela. Señor Piechowski, ¿qué sería para usted una acción concreta de parte de Rusia en el sentido que usted señala? Bueno, hemos hablado de la presencia de efectivos militares rusos en Venezuela y cómo es un elemento desestabilizador. Y yo creo que sería en parte eso, y también yo creo que si Rusia habla con el liderazgo del entorno de Nicolás Maduro, sí, yo creo que comunicar que ahora es el momento de dejar Venezuela y dejar que siga un proceso y una transición democrática. ¿Está usted de acuerdo con el secretario Pompeo cuando señala el día de hoy que es vergonzoso que diplomáticos en los Estados Unidos y también en el Reino Unido sigan apoyando al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, nuestra política de Estados Unidos acerca de Venezuela es que apoyamos a Juan Guaidó como el presidente interino del país y que apoyamos todos los esfuerzos para que haya democracia otra vez en Venezuela, en todo el país, y que el pueblo venezolano pueda gozar de la democracia y de un retorno a la prosperidad que el país, de la que el país gozaba en el pasado. Estamos conversando con John Piechowski, él es subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental. Señor Piechowski, su área evidentemente es el área diplomática, pero quiero hacerle una pregunta en relación al área militar, concretamente al almirante Craig Faller del Comando Sur, a quien hemos visto activos declarando en las últimas semanas en relación a Venezuela, a la actuación de los militares venezolanos. ¿No termina esto entorpeciendo el trabajo diplomático que ustedes hacen por otro lado? Bueno, yo creo que todas las agencias del gobierno estadounidense están apoyando la dirección del presidente Trump, que es ayudar que el pueblo venezolano regrese a su democracia. Y eso incluye al Departamento de Estado, y el papel diplomático que desempeñamos también implica al Departamento de Defensa y el almirante Faller. Tiene que ver con los planes que tienen, tiene que ver con el envío del buque hospital Comfort que anunciamos ayer. Así que estamos trabajando por muchos canales, por muchas vías, para que haya una resolución de la crisis y del sufrimiento que está ocurriendo en Venezuela. Otro departamento importante en este trabajo conjunto es el Departamento del Tesoro, que ha levantado las sanciones el día de ayer contra el general Manuel Christopher Figuera, el director de servicio o el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia del régimen. ¿Podemos esperar que acciones de este tipo se repitan hacia otros militares que retiren su apoyo a Maduro?
Bueno, hemos sido muy claros que acciones a favor de la democracia en Venezuela podrían implicar el levantamiento de las sanciones contra personas ya designadas. Y lo que anunciamos ayer con el levantamiento de las sanciones en contra del general Figuera es el cumplimiento de ese compromiso. Ahora bien, si hay otros oficiales u otros miembros del entorno de Maduro que tomen medidas concretas a favor de la democracia, yo creo que sí podríamos esperar ver otras acciones de este tipo. ¿Y qué pueden esperar funcionarios del régimen, no militares, civiles? Funcionarios como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Tarek El Aissami. ¿Qué hay para ellos, señor Piechowski? Bueno, yo no voy a hacer comentarios sobre el comportamiento y las acciones de cada persona en Venezuela. Yo creo que en cuanto al levantamiento de la sanción de ayer, respondió a una medida y acción concreta y una promesa concreta de parte de Estados Unidos. Yo creo que también el presidente Guaidó ha hablado de su visión para los militares y otros funcionarios en Venezuela una vez que la democracia esté restaurada. Yo creo que es una cuestión muy importante para los venezolanos responder cómo quieren tratar a los que a lo mejor han sido implicados en acciones criminales o corruptas. Y una última pregunta, señor Piechowski, que es reiterativa, pero que siempre está presente. Para los Estados Unidos, ¿todas las opciones siguen sobre la mesa? Bueno, yo creo que sí. Estamos en el proceso de contemplar todas las opciones que están sobre la mesa. No vamos a limitarnos. Yo creo que a la vez que desarrollamos todas las opciones, está muy claro que estamos muy activos en el campo diplomático, trabajando con nuestros socios en el Grupo de Lima, trabajando con nuestros socios en Europa y apoyando la sociedad civil y a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y todos los actores democráticos en Venezuela y también con el pueblo venezolano. Quiero agradecer a John Piechowski, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, por haber estado en NTN 24. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 5:40 minutos, hora costa este, en Estados Unidos. Nuevamente, uno de los funcionarios del régimen de Venezuela, señalado por los Estados Unidos de haber negociado una salida para Nicolás Maduro, responde a Washington. Esta vez fue el presidente del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien se distanció del presunto complot interno en el madurismo. A través de un comunicado aseguró que la Casa Blanca ha propuesto a los magistrados de la Alta Corte dar la espalda al proyecto de la llamada Revolución Bolivariana en favor de una transición democrática. En este caso se ha formulado una nueva amenaza unilateral al Poder Judicial venezolano, específicamente a este Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por 32 magistrados y magistradas. En este sentido, denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intentan con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado. Por otra parte, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha pedido al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, más apoyo para afrontar la crisis de Venezuela. Ramírez aseguró que Colombia está dispuesta a utilizar recursos esenciales del presupuesto nacional para ofrecer atención médica, educación y oportunidad de empleo a los migrantes venezolanos, pero aún así los recursos serían insuficientes. Emiliana Molina, en Washington, tiene el reporte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el día de hoy, ante una sesión ordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, asegura que todos los países miembros del organismo tienen una corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, también en aliviar la crisis con Venezuela, y asegura que esto es un tema de seguridad nacional para todo el hemisferio occidental. Por otro lado, la vicepresidenta también reiteró el día de hoy que deben ser un poco más creativos todos los países miembros de este organismo en cuanto a las sanciones y las acciones que se deben aplicar en contra del régimen criminal de Nicolás Maduro. Y por último, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tiene la esperanza de que el cese de la usurpación ocurra en las próximas semanas. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de qué más se puede hacer por Venezuela en este momento? Bueno, nosotros creemos que es fundamental realmente, por ejemplo, que este tema de las sanciones económicas, que el uso de todos los instrumentos de los cuales disponen los estados, de verdad se concrete cada vez más. Porque francamente digo, claro, hay países que han anunciado su respaldo al presidente Juan Guaidó, pero queremos ver más en materia de sanciones y sobre todo contra los activos que tienen en el exterior muchos de los miembros del régimen criminal de Maduro. Pero todavía queda un trabajo para terminar de consolidar el restablecimiento democrático y el restablecimiento institucional del país. Así que ojalá que eso se dé pronto y que se dé en las próximas semanas. Por su parte, Gustavo Tarre, el embajador por el gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, reiteró su aprecio por el apoyo que ha recibido no solo de Colombia, sino de algunos de los países miembros de este organismo. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. En otro orden de ideas, un tribunal de apelaciones en los Estados Unidos permitió a la administración Trump seguir enviando a México a los solicitantes de asilo mientras esperan la resolución de su proceso migratorio. El mandatario ha calificado la decisión judicial como una victoria para su gobierno. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. La administración Trump podrá seguir enviando a los solicitantes de asilo de vuelta a México. Eso mientras la justicia estadounidense evalúa el historial de estos inmigrantes. El presidente lo tomó como una victoria judicial y aseguró que el muro en la frontera sur está siendo construido. El caso aún está bajo consideración y podría acabar en la Corte Suprema, pero hasta entonces un tribunal de apelaciones ha dado vía libre al gobierno para mantener su política migratoria. El fallo coincidió con el primer aniversario de la política de separación de familias inmigrantes en la frontera, una medida que impulsó la actual Casa Blanca. Los demócratas en el Congreso no tardaron en reaccionar con insignias en sus solapas, como esta que mostró el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. A la iniciativa se sumaron otros legisladores de la oposición, como la congresista por Nuevo México, Xochitl Torres, o el precandidato presidencial y congresista por Texas, Joaquín Castro. Aunque esté sujeto a apelación, este último fallo judicial representa una victoria para el presidente, que frecuentemente se queja de los obstáculos que enfrentan sus políticas migratorias en los tribunales del país. Consternación en los Estados Unidos tras un nuevo ataque armado dentro de un centro educativo. El trágico suceso ocurrió en las afueras de Denver, en Colorado, a escasos kilómetros de la escuela Columbine, donde hace 20 años 2 estudiantes asesinaron a varios compañeros. El tiroteo de las últimas horas ha dejado un muerto y 8 heridos. Varios de ellos permanecen en estado crítico. La sombra de la masacre de Columbine hace 20 años en Colorado volvió a aparecer tras un nuevo ataque armado en el interior de una escuela del estado. Todo comenzó justo antes de las 2 de la tarde. La administración de la escuela nos llamó diciendo que podían oír los disparos que se hacían. El centro educativo STEM, que alberga a más de 1.800 estudiantes, fue el lugar de la tragedia. 2 alumnos de la escuela abrieron fuego en 2 aulas del recinto contra sus compañeros. Uno de los sospechosos fue identificado como Devon Erickson, de 18 años. La otra persona involucrada es una joven menor de edad. Ambos fueron arrestados por las autoridades. En cuestión de minutos, los agentes de una delegación de policía cercana ingresaron al lugar y arrestaron a los agresores después de un enfrentamiento con los sospechosos. La policía identificó a Kendrick Castillo como la víctima fatal del suceso, un joven hispano de 18 años. Horas después, los padres de decenas de estudiantes arribaron a la institución. Familiares de los alumnos se mostraron devastados ante la tragedia.
Los investigadores del caso allanaron durante la noche del martes las viviendas de los sospechosos para intentar conocer las motivaciones de los agresores. Según cifras oficiales, en Estados Unidos las armas de fuego fueron responsables por la muerte de aproximadamente 40.000 personas en 2017. Y el presidente de los Estados Unidos no quiere que el Congreso tenga acceso al informe completo sobre la trama rusa. Donald Trump ha vetado el acceso de los congresistas al reporte del fiscal especial Robert Mueller. El mandatario invocó su poder ejecutivo para impedir que el Comité Judicial de la Cámara Baja, controlado por la oposición demócrata, pueda revisar la investigación. En un comunicado, la Casa Blanca consideró un abuso flagrante que dicho comité haya solicitado al Departamento de Justicia todo el informe de Mueller, que solo fue divulgado de forma parcial. El privilegio ejecutivo existe para ayudar a la presidencia a funcionar, para asegurar que el presidente reciba buenos consejos y pueda tomar decisiones importantes sin interferencia del Congreso. Pero eso no está en juego aquí. Estamos pidiendo información que ya no está solamente en poder del presidente y sus más cercanos consejeros. Simplemente estamos pidiendo la verdad que muchos ya conocen, pero que está siendo retenida del público. Los investigadores saben la verdad, el fiscal general la sabe, los altos miembros de este comité la saben y ese privilegio ya no aplica. Lo que sí que aplica es el interés del pueblo estadounidense en la verdad y la necesidad de que este comité haga su trabajo para proteger nuestras elecciones, a nuestra seguridad nacional, para hacer que el presidente rinda cuentas y asegurar que nadie, ni siquiera el presidente ni el fiscal general, están por encima de la ley. Todo esto ocurre mientras el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata busca declarar en desacato al fiscal general William Barr por no entregar al Congreso una versión completa del informe de las investigaciones sobre la trama rusa. El pasado lunes, recordemos, venció el plazo dado a Barr para que entregara el reporte de las investigaciones del llamado Russiagate sobre los posibles vínculos entre el equipo electoral del presidente Trump y funcionarios rusos durante la campaña para las elecciones de 2016. Informe Mueller. Aunque debemos tener acceso al informe Mueller, nuestra lucha es por la defensa del Congreso como una rama independiente para hacer que el presidente, cualquier presidente, sea llamado a rendir cuentas. Siempre estamos viendo que la administración intenta torpedear al Congreso y al pueblo estadounidense. El presidente ha dicho que se opondrá a cualquier citación y a cualquier solicitud de documentos. Esto no tiene precedentes. Si permitimos que esto siga así, esta obstrucción significa el final de la vigilancia del Congreso. Como rama del gobierno no podemos permitir que esto siga sucediendo. Por otro lado, jornada internacional de protesta contra Uber y Lyft. La política la dejamos de lado. Conductores asociados a la plataforma digital de servicios de transporte reclaman mejores condiciones laborales. En la ciudad de Nueva York se lleva a cabo una concentración prevista en los Estados Unidos. Alejandro Rincón tiene la noticia. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Nos conectamos con ustedes desde el exterior de las oficinas centrales de Uber y Lyft, que en la ciudad de Nueva York han sido el principal punto de concentración de los trabajadores asociados a estas dos plataformas digitales de contratación de servicios de transporte público que ya están cansados del detrimento progresivo en sus condiciones, no solo salariales, sino laborales, con el objetivo de ponerlos a ustedes en un mejor contexto de lo que en particular para los conductores hispanos ha representado el recibir cada vez menos dinero por arduas horas de trabajo. Fíjense en la evaluación que hacen algunos de estos conductores sobre el por qué ya no representa para ellos una oportunidad económica trabajar como conductores de Uber o de Lyft. Yo me buscaba de $3,000 a 2,700, 2,800 por ahí. Y ahora lo que me estoy buscando, 1,100
Antes yo hacía unos 1.700, ahora estamos saliendo con unos $900, una diferencia total. Las concentraciones que han tenido lugar en el día de hoy en el punto donde nos encontramos ahora son eco de movilizaciones y concentraciones similares que han tenido lugar en 10 ciudades de los Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Chicago, San Diego y Filadelfia. A su vez, las protestas de los Estados Unidos están en conexión con otras concentraciones similares lideradas también por trabajadores o conductores de Uber en varios países alrededor del mundo, en América Latina, en Brasil y en Chile, y en otros puntos del planeta, en el Reino Unido y en Nigeria. Condiciones que son similares las que enfrentan ahora estos trabajadores alrededor del mundo, que ven cómo la disminución esencial en sus ingresos afecta en particular su calidad de vida. Significa manejar más horas en la calle para poder compensar los gastos con el dinero que produces. Significa un chofer estresado manejando. Es una bomba de tiempo. Para mi familia es difícil porque tengo que cubrir muchos gastos y encima cuando el carro se daña es demasiado los gastos. La jornada internacional de protesta de los trabajadores de Uber y Lyft sucede justo cuando una de estas dos compañías, Uber, se alista para salir a cotizar a la Bolsa de Valores de la ciudad de Nueva York en una oferta inicial de acciones prevista o valorada en por lo menos $90.000 millones, lo que representaría enormes ingresos para los directivos de estas compañías y no necesariamente para los trabajadores. Justo esta también es una de las razones alrededor de las cuales se ha levantado en esta jornada una voz de protesta de parte de los trabajadores. En reacción a lo que hemos tenido en el transcurso del día de hoy, la compañía ha entregado una declaración a NTN 24 en la que asegura que los conductores están en el centro de la operación del servicio y están dispuestos a seguir trabajando con ellos con el objetivo de ir mejorando progresivamente sus condiciones laborales. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Es tiempo de una nueva pausa en la tarde. Al regreso, más sentencias del Tribunal Supremo de Justicia madurista contra diputados venezolanos por apoyar la Operación Libertad. Esta tarde dio luz verde para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de otros 3 legisladores. Regresamos, les decimos quiénes son y qué está pasando en Venezuela en este momento. Continuamos con más en la tarde de hoy. El Tribunal Séptimo de Control del Estado de Aragua dictó privativa de libertad contra Carmelo Gallardo y Gabriel Flores, médicos que fueron detenidos en el marco de las protestas en la ciudad de Maracay el pasado 30 de abril. Carmelo Gallardo es especialista en hematología y el actual presidente del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay. También preside la Sociedad de Médicos Especialistas de ese centro de salud. El doctor se encontraba en la avenida Las Delicias y solo cargaba consigo una pancarta. Tras su detención, los uniformados lo trasladaron a la 4ª División de la Guardia Nacional Bolivariana. Le imputaron los delitos de obstrucción de la vía pública, alteración del orden público, resistencia a la autoridad y agavillamiento. A Flores, un joven médico cirujano de 26 años, lo abordaron agentes de la Policía Regional cuando se encontraba atrapado en el tráfico que generó esta manifestación. Quiero saludar en esta parte del programa a quienes van a ser nuestras invitadas. María Andreina de Gallardo, esposa del médico Carmelo Gallardo. Como les dije, hematólogo y jefe del servicio del Hospital Central de Maracay. Y Ámbar Estrada, esposa del médico cirujano Gabriel Flores. Ambas bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias a ambas por estar aquí. María Andreina, comencemos contigo. ¿Has podido ver al doctor Gallardo, a tu esposo? ¿Has podido tener comunicación con él? Todos los días lo veo. No estoy recibiendo bien el audio, ¿ah? ¿Aló? ¿Escucha? ¿Aló? ¿Aló? Ok, ahí te oigo mejor. María Andreina, ¿me repites, has podido tener contacto con tu esposo?
Sí, he tenido contacto con mi esposo. Ok. ¿Qué pasó con él? Es decir, la información que tenemos es que estaba simplemente en la calle con una pancarta el día de las manifestaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? ¿Cuál es la circunstancia? Sí, violando sus derechos como ciudadano. Solamente estaba transitando y marchando libremente, libertad de expresión. No estaba construyendo la vía ni nada por el estilo. Solamente estaba, lamentablemente, pues, arbitrariamente lo detuvieron y se lo llevaron a las instalaciones del cuartel PAE el 30 de abril. Entiendo que ya fue imputado. Sí, el 2 de mayo fue presentado ante el Palacio de Justicia. Le habrían imputado los delitos de obstrucción de la vía pública, alteración del orden público, resistencia a la autoridad, agavillamiento. A ver, ¿por qué contra su esposo, que además, si uno busca información en relación a él y a su quehacer, lo único que puede encontrar son cosas buenas? Su trabajo ha sido salvar vidas, hoy el régimen lo tiene preso, cuentan todas las acciones humanitarias que su esposo venía realizando en el hospital. ¿Por qué este ensañamiento contra él? Mi esposo siempre ha sido altruista, siempre ha estado velando por el bienestar de los pacientes, no solamente del Hospital Central, sino también del Hospital José María Vargas y del Banco Municipal de Sangre del Distrito Capital. Siempre ha estado en beneficio a los niños oncológicos, promoviendo la donación de sangre, sobre todo la donación de sangre. Y bueno, es una situación sumamente difícil. María Andreina, ¿qué apoyo legal está recibiendo tu esposo? ¿Quién lo apoya? ¿El Foro Penal, por ejemplo? ¿Qué respaldo en este terreno él está recibiendo? Él ahorita está apoyado por el Foro Penal del Estado de Aragua. Ok, es el Foro Penal quien le está dando soporte legal. ¿Qué dicen los abogados? Que se están reuniendo las pruebas, que hay que hacer presión en las redes sociales. María Andreina, sus compañeros médicos en el hospital han planificado alguna acción. ¿Qué dicen sus compañeros médicos? Eso también es importante. Sí, por supuesto, el apoyo incondicional de todo el gremio médico hacia nuestros esposos ha sido inmenso, gigantesco. No esperamos menos de ellos. El día de hoy se pronuncia un paro de consultas, un paro de la institución como tal, de las consultas. Solamente se van a atender emergencias, en pro a que el jefe de Banco de Sangre está detenido. Bueno, la represión en el estado de Aragua, para nuestra teleaudiencia, Aragua es un estado del centro de Venezuela, es una de las más duras que hemos podido ver en los últimos tiempos, y cuando se producen manifestaciones, los detenidos siempre son en grandes cantidades. En esta oportunidad han detenido a estos dos jóvenes médicos que son íconos, digamos, dentro de este gremio, y además que se destacan en el caso de Carmelo por su labor altruista, como bien lo decía María Andreina. ¿Qué espera? ¿Qué espera María Andreina para los próximos días? La liberación de mi esposo, la liberación plena, el derecho de su... ¿El derecho de? El derecho
Es difícil, yo sé que es libertad. yo sé que es una situación difícil, es una situación complicada, sobre todo cuando la profesión de sus maridos es la de salvar vidas y la de dar apoyo a los pacientes venezolanos que no viven el mejor momento, que trabajan con gran pasión cuando no tienen ni siquiera con qué hacerlo, que tratan de estar presentes para apoyar a quienes van y acuden a los hospitales en busca de alguna solución, y en momentos esa solución no se tiene, pero se compensa con estar allí y con intentar consolar cuando no hay la medicina a mano y hacer esfuerzos increíbles para buscar ese medicamento que puede salvar una vida. No es fácil, no es fácil. No solamente no es fácil, sino es la situación familia, es la situación de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos? Padres. ¿Cuántos hijos tienen, Ámbar? Tenemos dos hijos. ¿De qué edad? Mi bebé tiene 3 años y una niña de 12. Ahora, María Andreina, ¿y los padres de su esposo entiendo que también dependen de él? Sí. Sí. Mi esposo no solamente mantiene a sus padres, sino que él es hijo único. Él es el que está pendiente de sus papás, de mantenerlos, de trabajar por ellos, de cada día levantarse y seguir luchando. Claro. Quiero tener unos minutos ahora con Ámbar Estrada, ella es esposa del médico cirujano Gabriel Flores, que también fue detenido el mismo día. Ámbar, en el caso de su esposo, entiendo que estaba atascado en el tráfico. Sí, él realmente estaba justamente pasando por el elevado de la avenida Puertas Aéreas, donde se forma el despelote, la protesta entre las personas asistentes a la protesta con los policías que estaban en el área. Él se detuvo y se le acerca uno de los policías y le pregunta que qué hace allí, y él simplemente le responde que está viendo, que puede estar donde quiera estar. Y comienza un forcejeo entre ellos y es donde no le da chance ni siquiera de escapar, sino de que simplemente se lo llevan. Y en el caso de su esposo, ¿qué dicen los abogados? ¿Está apoyado igualmente por el Foro Penal? Sí, está apoyado por el Foro Penal y por una persona muy allegada a él, la cual se podría decir que es un abogado privado, sí, pero está igualmente apoyado por las campañas y por el Foro Penal, haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto. ¿Se ha comunicado usted con él? ¿Ha podido verlo? Sí, todos los días. De hecho, hoy nos permitieron hacer el día de visita, llevar a la familia, estar con él, compartir y bueno, verlo. ¿Y cómo está? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está el esposo de María Andreina? ¿Cómo están de ánimo? ¿Qué dicen? Bueno, ellos están afectados de alguna u otra manera porque no se esperaban esto, no se esperaban que fuera de esta manera. Simplemente por Carmelo, en el caso de Carmelo, por estar en contra de un sistema, y en el caso de Gabriel, por transitar en una vía pública. Están afectados simplemente porque no están libres, no se sienten bien allí, pero sin embargo, bueno, no decaen en su lucha, se sienten empoderados porque saben que no están solos y que se está haciendo todo lo posible para sacarlos de allí. Bueno, eso es lo que pasa en Venezuela, donde no existe el derecho a la protesta, donde no existe el derecho de poder decir o de poder pararse a ver lo que está ocurriendo, o de poder decir lo que uno piensa, y lamentablemente en esta oportunidad son 2 profesionales de la medicina los que están presos inexplicablemente, porque lo que hacen es cumplir con la labor que les describí hace unos minutos. En distintas oportunidades me han escuchado decir en el programa
que a los médicos venezolanos mi más profundo respeto por la mística y la voluntad que demuestran cotidianamente al intentar salvar vidas, atender pacientes en una circunstancia tan complicada como la que vive en este momento el servicio de salud. Tener 2 médicos presos es simplemente quitar la oportunidad a los pacientes venezolanos de recibir apoyo y una mejor atención. Eso es lo que se logra teniendo 2 profesionales de la medicina, como estos 2 jóvenes médicos, tras las rejas. No lo entienden sus compañeros dentro de las instalaciones médicas, tampoco lo entienden sus pacientes, quienes son atendidos por ellos, y no se entiende a nivel general. Gracias a ambas por estar con nosotros. Es un caso que vamos a seguir de cerca. Ojalá y más pronto que tarde logren la libertad de sus maridos. Amén. Ojalá y así sea. María Andreina de Gallardo y Ámbar Estrada, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Son las 6:15 en Venezuela. Hace 15 minutos el Tribunal Supremo de Justicia, afín al madurismo, anunció nuevos procedimientos judiciales contra diputados de la Asamblea Nacional. A través de una nota de prensa y después de una reunión de la sala plena, el TSJ madurista respondió a la solicitud realizada por el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente y decidió comprometer la responsabilidad de los ciudadanos Freddy Francisco Superlano, Sergio de Jesús Vergara y Juan Andrés Mejía en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. La misma resolución que se emitiera el día de ayer. Antes de esta última resolución, la dirigente venezolana, la dirigente política María Corina Machado, calificó la decisión de la constituyente madurista de levantar la inmunidad a los primeros 7 diputados de la Asamblea Nacional para que sean procesados por su participación en la llamada Operación Libertad, que comenzó el 30 pasado de abril como una persecución política. El Tribunal Supremo, afín a Maduro, recordemos, lo hemos dicho ahora con esta última decisión, acusa a los legisladores de traición a la patria. Oliver Fernández estuvo con ella en Caracas. La cuestionada constituyente madurista y el Tribunal Supremo de Justicia no tienen competencia para allanar la inmunidad de los legisladores. Son organismos calificados como írritos. Para nosotros y para el marco jurídico, esa decisión no existe. No nos extraña cualquier medida de fuerza contra ellos hoy, ayer contra otros y mañana seguramente contra el resto. La dirigente María Corina Machado invitó a los parlamentarios a resguardarse ante la arremetida de un Estado criminal que persigue a través de instituciones ilegítimas. 2 instituciones írritas no existen. Hoy el único Tribunal Supremo de Justicia legítimo está en el exilio porque fue perseguido y expulsado por este régimen. Y solo sus decisiones son reconocidas por los venezolanos y deben ser reconocidas y mencionadas, calificadas como tal por toda la comunidad internacional. Bueno, protegerse, cuidarse, actuar en el derecho y en el deber a la legítima defensa. Todos sabemos lo que está ocurriendo con diputados que han estado incluso presos. Insisten en la intervención internacional. La única manera que garantiza que se vayan, porque ya se ha demostrado que solos no podemos, es que tengamos la ayuda internacional necesaria y por eso insistimos que ya no hay tiempo que perder. El Estado criminal ha penetrado todos los sectores de la sociedad. María Corina Machado enfatizó que para muchos el temor no es a la intervención,
es a la justicia. Venezuela se ha convertido en un estado mafioso, el régimen que además ha penetrado todos los sectores de la sociedad. Y al final aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y que aspiran que en caso de que tengan que librarse de Maduro, pues ese status quo se mantenga. Y obviamente los venezolanos sabemos que eso significaría la destrucción definitiva del país. No puede ser que las opciones tengan que ser la sumisión a un sistema de mafias o a la violencia descarnada de Maduro. Y es que los opositores han dicho que plantear una salida convencional sería banalizar el drama que se vive en Venezuela. ¿De verdad alguien cree que puede haber una transición en Venezuela con miembros del cartel de los soles o con líderes de los grupos paramilitares o con juristas del horror o con las mafias del oro o del narcotráfico o los que tienen vínculos con el terrorismo islámico? ¿De verdad creen que se puede cohabitar con estas mafias? Bueno, es como si en Colombia se hubiese colocado a Pablo Escobar en el gobierno para buscar un proceso de resolución de un conflicto, por Dios. Estos 7 legisladores no han querido ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Trascendió que la diputada Mariela Magallanes ya se encuentra refugiada en la residencia del embajador de Italia en Caracas. Es la información que manejamos desde la capital venezolana. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Bueno, gracias a Oliver Fernández. Lo decía María Corina Machado, ¿no? La Asamblea Nacional de Venezuela es el único órgano reconocido a nivel internacional y a nivel nacional en Venezuela. Si no han podido desaparecer la Asamblea, si no han podido contra ella, aún habiendo nombrado la Asamblea Constituyente paralela, ¿cuál es el planteamiento del régimen en este momento? ¿Abrir procesos a cada uno de los diputados? Ya van 10. ¿Cuántos más en los próximos días? 6:21 minutos en Caracas, Venezuela. Corrupción y malversación de fondos de la misión diplomática del régimen de Maduro en Estados Unidos. Esa es la acusación que hacen exintegrantes del grupo que representó a Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y ante las Naciones Unidas. Se trataría del uso irregular de los recursos destinados al pago de salarios, bonos y viáticos a los trabajadores. Según la denuncia, el embajador de Maduro, Samuel Moncada, desviaba el dinero a un presunto fondo de emergencia. Y los alimentos solo deteriora la condición social del pueblo. Nos acompaña precisamente una de estas funcionarias, Aibel Cárdenas, representante alterna de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos entre octubre de 2014 y enero de 2019. Señora Cárdenas, buena tarde. Gracias a usted. Entiendo, tuve la oportunidad de conversar con algunos funcionarios en la Organización de Estados Americanos. Entiendo que usted durante un tiempo fue una chavista convencida. ¿Qué la lleva a distanciarse del régimen después de 5 años de trabajar en la misión que representaba precisamente a este régimen ante la Organización de Estados Americanos? Fui y soy una persona con principios orientados hacia la equidad, hacia la distribución equitativa del recurso, y cuando me di cuenta, y eso fue un proceso gradual, de que este proceso político iba hacia todo lo contrario, iba hacia el maltrato del trabajador, iba hacia el maltrato de los ciudadanos, iba hacia a una desmejora aguda de las condiciones de vida de los venezolanos, pues fui haciéndolo cada vez más evidente en mi entorno inmediato de trabajo, y luego en los últimos meses me fui inhibiendo de tomar la palabra en las diferentes comisiones en las que participaba o que se me habían asignado como responsabilidad. ¿En qué momento comienza a marcarse una diferencia entre lo que fue un antes y lo que fue un después? ¿En qué momento usted nota, siente esa diferencia que la hace asumir otra posición?
Desde lo que ocurría en Venezuela, desde esa perspectiva, aquel conocido fallo del Tribunal Supremo fue en desconocimiento, digamos, grosso modo, ¿no? de la Asamblea Nacional. Generó en mí y en algunos de mis compañeros una reacción porque comenzamos a darnos cuenta de que realmente no había una división de poderes y de que obviamente en esas circunstancias no podría hablarse de democracia. En ese momento lo expresé. En aquel momento me acuerdo que le dije a quien estaba allí, algunas de las embajadoras, no me dejen salir del edificio porque yo no estoy de acuerdo con esto y me es muy difícil no decir que estoy en desacuerdo. Yo espero que se retracten. Y bueno, se retractaron, pero todos sabemos lo que ocurrió después. Luego, un momento también muy complicado para mí en lo personal. Estaba asistiendo a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Uno de los funcionarios de la organización se me acercó porque ellos esperaban que un equipo técnico se dirigiera a Venezuela por el seguimiento que se estaba haciendo al tema de la malaria. Y él me presentó cifras y en aquel momento yo llamé no recuerdo la secuencia, pero son dos hechos que para mí han sido un punto de inflexión. Llamé a una de las embajadoras para que se comunicara con el jefe de misión y que de alguna manera hiciéramos llegar eso a Venezuela, porque ya no se trataba de una posición política, ya no se trataba de un tema discursivo, se trataba de la vida de personas. 2 años después, la malaria pues continuó su curso y creo que recientemente un grupo de la Organización Panamericana de la Salud estuvo allí, pero ya el mal estaba hecho, pues ya eran muchas las personas que habían sido afectadas por esto. Usted habla de corrupción y se refiere a Samuel Moncada. Ha hecho señalamientos directos. ¿Lo puede compartir con nosotros y con nuestra teleaudiencia? Sí, claro. A nosotros se envió el dinero para cancelar, para pagarnos los meses que se nos adeudaban y así cesar, finiquitar pues nuestro tiempo acá, nuestra relación de trabajo acá. Y una cosa es las cifras que manda Caracas y nos enteramos porque tanto yo como otras funcionarias somos del ministerio y tenemos acceso a la Oficina de Servicios Administrativos, y otra muy distinta fue el dinero que se nos entregó. Entonces, cuando cotejamos nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, empezamos a alertar, nos fuimos hasta Nueva York y bueno, nos dieron una cantidad, la otra cantidad queda allí. No soy yo la única persona, hay otras personas que no debo mencionar porque es responsabilidad de esas personas pues llevar su caso, pero somos muchas las personas que en la misión ante las Naciones Unidas y acá no recibimos o fracción de lo que nos correspondía o todo lo que nos correspondía. Es el caso de Ana Carolina Rodríguez, la ex asistente de María Gabriela Chávez, a quien no se le entregó ni un solo bolívar ni un solo dólar de todo lo que le correspondía por su cese de funciones. Es decir, esto ocurrió cuando ustedes decidieron retirarse o apartarse, cuando manifestaron que no iban a seguir. Hablamos del dinero que corresponde a una liquidación o a lo que tienen ganado por años prestados, en este caso en el servicio exterior. Correcto, los últimos meses. Esa fue la última estocada. Previamente a eso no nos dejaron, a mi persona y a otras compañeras, no nos dejaron ingresar al edificio. A partir del 1 de febrero, cuando ya estábamos, ya habíamos sido notificadas en nuestro cese, en mi caso en respuesta a mi solicitud, no nos dejaron ingresar al edificio. El argumento era que se habían desactivado aleatoriamente los carnets de acceso, pero bueno, nunca entramos ni pudimos buscar nuestras pertenencias ni organizar la oficina. Yo no sé, como que nunca más entré allí, no me lo permitieron. ¿Alguna vez le preguntaron, señora Cárdenas, por qué se iban? ¿Por qué no estaban cómodas? ¿Por qué dejaban la misión? ¿Por qué querían retirarse?
Yo creo que era un secreto a voces, porque yo siempre fui muy crítica y a finales del año, creo que en verano, en agosto del año pasado, yo redacté una carta que, si bien no estaba firmada por el temor que hemos tenido todos, el consabido temor, tenía el Washington como el lugar en el que se había redactado la carta. Inmediatamente comenzaron a llamar desde Venezuela para saber quién había escrito eso. Bueno, la cacería de brujas, los compañeros solidarios, porque también era en el interés de todos que nos pagaran. Bueno, de alguna manera matizaron las cosas allí, eso quedó allí, pero fue una secuencia de manifestaciones de descontento. Bueno, el régimen que gobierna Venezuela no tiene por costumbre cancelar lo que son prestaciones o lo que corresponde a funcionarios que han prestado servicio. No solamente ahora, ¿no? Fue lo que hicieron con más de 18,000 empleados de PDVSA que fueron despedidos y con otros tantos trabajadores a quien nunca se le cumplió. Lamentablemente, esto ha sido así. Ahora, usted señala en una de sus entrevistas que su dignidad y la de muchos colegas fue violentada. Quiero preguntarle por qué, en qué momento o con qué hechos ustedes se sintieron violentadas en su dignidad. Cuando se le arroja un mes de salario a una persona ganado en buena ley, a modo de limosna, y luego 3 meses después te lanzan otro, y luego y comienzas a sentir que no puedes expresarte, porque si te expresas te arriesgas a no recibir el próximo mes. Y pues, como todos sabemos, nuestro servicio exterior no es un servicio exterior de élites económicas, porque en general como sociedad no lo somos. Entonces, cuando empiezas a depender de ese pedacito que te dan, y te ves a ti mismo y dices, bueno, pero si yo estudié, pero si yo estoy trabajando, pero si yo estoy cumpliendo con un horario, ¿cómo es posible? Porque yo me tengo que ver a estas alturas, yo tengo 47 años, porque tengo que verme en esta situación, y sin embargo tienes que aguantarte porque tienes un hijo, porque tienes... Eso te va mermando la dignidad, sobre todo cuando tienes además familiares allá, muchos de los cuales necesitan medicamentos, muchos de los cuales están en una situación de vulnerabilidad muy grande, y no puedes ayudarlos, ni puedes ayudarte a ti porque tienes esa condición. Yo estoy denunciándolo, pero muchos de mis compañeros han renunciado. Es cuando dice Arriaza que la gente se quedó, que lo de tierra, que se fueron. No, en la OEA muchos de los funcionarios renunciaron meses atrás, y en el caso de los funcionarios que están acreditados en la embajada, la mayoría de ellos están en Caracas hoy por hoy sin salario, sin seguro médico y con toda la deuda que les hicieron contraer al trasladarlos de la manera como lo trasladaron. Usted me dice, señora Cárdenas, que muchos funcionarios no se retiran, no se han retirado, no se apartan por no quedarse sin un salario, por temor a las represalias que pueden tomar contra sus familias los que la tienen en Venezuela. Sí, porque es un decir común. Los mismos familiares nuestros nos lo advierten, nos lo dicen: no te vuelvas loco, estamos aquí, por favor. Es algo que ya es parte del imaginario común, ya es un hecho. Quiero agradecer a Saibel Cárdenas por estar con nosotros en esta parte del programa. Recuerden que ella fue representante alterna de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias. Buena tarde. Son las 6:34, hora costa este en los Estados Unidos. Al cierre de esta parte del programa, quiero recordar
que el Instituto Republicano Internacional entregó el Premio de la Libertad al pueblo venezolano. Carlos Vecchio, representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington, fue el encargado de recibir este galardón. Este reconocimiento ha sido entregado a personalidades como el expresidente Ronald Reagan y también a las damas de blanco. Vecchio agradeció la entrega del premio en nombre del pueblo de Venezuela. Quiero dedicar esto no solamente a los venezolanos que están luchando allí, sino también a la diáspora venezolana, pero particularmente a aquellos que han muerto peleando por la democracia y por la libertad. Estamos enfrentando nuestra peor crisis humanitaria en nuestra historia reciente. Y el único camino para resolver esa crisis es poniendo final a la usurpación de poder de Maduro, es poniendo final a la dictadura en Venezuela. Esa es la única forma de detener el sufrimiento de los venezolanos y es lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestro país. Hablando del embajador Carlos Vecchio, mientras esto ha ocurrido en Estados Unidos, en el oriente de Venezuela, el régimen acosa a la familia del embajador nombrado por el presidente interino Juan Guaidó. Maduro ha ordenado a la Fuerza Armada tomarse los terrenos en los que cultiva la familia de Carlos Vecchio. El mismo Vecchio lo ha denunciado en su cuenta de Twitter y ha escrito: el régimen de Maduro impide que mi padre, de 80 años, pueda seguir sembrando hortalizas en Caripe, en terrenos que pertenecen a 5 hermanos y 13 primos, algo que se ha hecho por 3 generaciones. Le digo a Nicolás Maduro, métanse conmigo, pero no con mi familia. Nada de lo que hace Nicolás Maduro va a frenar el cambio y que sigamos luchando ahora con más fuerza hasta lograr el cese de la usurpación. Te hago responsable de lo que le pase a mi familia. Es la manera en la que actúa el régimen de Venezuela. Pausa en la tarde. Regresamos en breve con más información. Vamos a hablar de deporte. Mucho que comentar con Alfonso en el próximo bloque. Mientras tanto, les recomiendo una vez más suscribirse a nuestro canal en YouTube. Se los dejo en pantalla. Todos nuestros contenidos digitales, nuestra señal en vivo, nuestras entrevistas, www.youtube.com/NTN24. Conéctese a la información, conéctese con NTN24. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. También nuestras cuentas en Instagram, otra plataforma para encontrarnos. En mis cuentas personales leo sus comentarios en todo momento. Mañana, como siempre, otro día para compartir, analizar, debatir la agenda informativa del día. Unos días más nutrida que otra, pero siempre con información en desarrollo. Tengan todos buena tarde. Les espero mañana, como siempre.